objetivo de esta reunión es que la doctora Laura Garzona, dermatóloga y aparte la que ha estado liderando de la parte clínica la implementación del proyecto de PhotoFinder, les pueda hacer una explicación, actualización sobre el PhotoFinder, ¿verdad? Sobre cómo es todo el procedimiento y todos los beneficios que tiene, con el objetivo, ¿verdad?, de poder ponerlo a disposición de ustedes, tanto para que lo refieran a los pacientes y poder aclarar las dudas que existen. Además, no sé si tal vez la doctora Alpiza lo que está hacer alguna aportación adicional, pero el objetivo es, ¿verdad?, que saquemos provecho a esta charla para poder aprovechar un equipo que, bueno, además de ser una inversión importante por parte del hospital, es una apuesta en la prevención no solo digamos, una vez de algún tipo de cáncer, sino que por las características que tiene con inteligencia artificial, facilita dar el seguimiento año a año, ¿verdad? Entonces, con base en eso, podéis darle la palabra a la doctora Garzona, no sin antes preguntarle a la doctora Pizar o si alguno otro de los líderes clínicos le gustaría hacer alguna aportación antes. Hola, Alexi, muchas gracias. Gracias a todos por estar conectados y a la doctora Garzona por hacer esta sesión extraordinaria para la explicación del PhotoFinder. En realidad, más allá de ver el nivel técnico, ¿verdad?, del equipo que tenemos a disposición de todos ustedes, no solamente medicina de empresa, sino también todos los médicos generales del hospital, es muy importante que sepamos que podemos referir a los pacientes, ¿verdad? ¿Cuándo los podemos referir? Que recordemos que en todo chequeo anual, ¿verdad? Siempre es muy importante mandar un chequeo de nuestros lunares, ¿verdad? Nuestro estado dermatológico, y que lo incluyamos ahí. Muchas veces llegan a consulta y nos dicen, este año me quiero hacer chequeos, ¿verdad? ¿Qué debo tomar en consideración? Y siempre tenemos muy en cuenta, pues, los exámenes de laboratorio, los de tamizaje como el Papa Nicolau, pero se nos quedan por fuera otros detalles que es importante considerar. Entonces, la idea de esta charla, ¿verdad?, es que sepamos que tenemos el equipo a mano, que lo incluyamos en los chequeos anuales, y que cualquier consulta o duda que tengan, pues está a la mano la especialista, y si no, cualquiera de nosotros, para poder redirigir al paciente. Correcto. Sí. Doctora, si queríamos empezando, porque es que yo no tengo computadora, ¿cómo es que se llama? Apple. Entonces, voy a convertir el archivo a PDF, pero si quiere, tal vez puede ir haciendo una Sí, introducción sí, hablada. tranquilo. Sí, tranquilo, muchas gracias, más bien. Igual la idea de esta charla es hacerla como menos teórica y más práctica. Esa es como la idea. Básicamente, lo que quiero compartirles es, bueno, que a nivel mundial existe este tipo de tecnología. PhotoFinder es una marca de una empresa que tiene ya mucho tiempo, digamos, de existir. Está situada en Bavaria, en Alemania, y se ha desarrollado más que todo en la parte de tecnología médica, especialmente a nivel de dermatología. Entonces, tiene mucho campo y ha ido creciendo de la mano de una, digamos, herramienta que los dermatólogos nos apoyamos muchísimo, que es la dermatoscopía. Entonces, la dermatoscopía al final lo que hace es que son estos aparatitos que nos ven que todos andamos por ahí. Hay de diferentes marcas, diferentes modelos. Háganse cuentas que son como teléfonos y marcas de teléfonos, ¿verdad? Cada uno tiene un feature diferente, le hacen alguna extra, pero al fin y al cabo lo que ocupamos ver son los patrones. Y se ha estudiado desde el 90 en adelante con mucho más énfasis en los últimos años, y hay doctores que están, digamos, a nivel mundial muy enfocados en el estudio de estos patrones. Entonces, cada vez se está, digamos, mucho más documentado esto como algo, digamos, específico, de que cuando vemos ciertos patrones, estamos ante una lesión maligna o una lesión premaligna, y cuando estamos ante otros patrones, por ejemplo, estamos completamente seguros de que tenemos una lesión benigna. Esto se ha ido desarrollando con el tiempo, y si ustedes, pues ahora que está tan en boga, digamos, todo lo de la inteligencia artificial, primero hay una fase de aprendizaje, ¿verdad? Que es cuando
digamos, es el alimentar la base de datos, alimentar base de datos. Entonces se ha tratado desde oficializar cuáles son esos patrones malignos y cuáles de esos patrones malignos tienen más especificidad, por decirlo así, a lesiones que sean peligrosas. Y por otro lado, cuáles, si ustedes lo encuentran, por el contrario, más bien uno está muy tranquilo de que es una lesión benigna. A partir más o menos del 2017 viene un cambio muy importante, que es que ya la máquina tiene suficiente data bien documentada con estudios clínicos donde em, se ve que, por ejemplo, el médico junto con la herramienta aumenta su especificidad significativamente. Y aquí es donde entra, digamos, la inteligencia artificial, que ahora, de hecho, para el 2023, ahora en el congreso que hubo en Singapur, sacaron otro modelo más reciente, más nuevo, con toda esta data. Está bien documentado, hay bastantes artículos y básicamente nos dicen, bueno, quisiéramos hacerle, y esto, bueno, es parte de lo que les tenía en las diapositivas, pero que básicamente en el congreso que hubo de dermato-oncología en Roma, que es uno de los, digamos, que es de toda la parte de europea, que es muy, muy fuerte desde el punto de vista de guidelines y todo, apoya mucho a que cualquiera pueda hacérselo. Por supuesto, tenemos pacientes, como mencionaban ahora, con mayores factores de riesgo que, por decirlo de alguna forma, podríamos priorizar a que ellos se lo hagan con más evidencia de que vamos a necesitarlo. Sin embargo, es un estudio que es cero invasivo desde el punto de vista, digamos, no hay un examen de sangre, no hay punción, o sea, son solo imágenes. Aquí lo que entra es pues la parte de la cobertura, ¿verdad? Pues la piel tiene que estar expuesta, pero desde el punto de vista del dolor, desde el punto de vista de invasividad, desde el punto de vista de efectos secundarios, complicaciones, prácticamente pues no hay, ¿verdad? Entonces, la recomendación en general es que cualquier persona puede hacérselo. Por supuesto, aquellas personas que tienen mayores factores de riesgo, valdría muchísimo más la pena. Y si bien recordamos, yo creo que nadie nos salvamos de tener factores de riesgo, que entre estos está el fototipo de piel, ¿verdad? Que es personas que tienen la piel muy clara, ojos claros, pelirrojos, rubios, personas que se hayan quemado, digamos, el riesgo aumenta significativamente a partir de las 5 quemadas em, en cualquier momento de la vida, y generalmente las recibimos durante la infancia, y quemaduras de primer grado estamos hablando, que estamos hablando de ponernos rojos y habernos descarapelado. Por eso yo creo que pocos se salvarían de esto, en decirte cero riesgo. Posteriormente están las quemaduras de segundo grado, que son las que, además de ponerse rojo y arden y todo, son las ampollitas, ¿verdad? Y así se los pregunto, ¿quiénes o sea, si tuvo, gracias, si tuvo ampollitas, digamos, en la infancia, si tuvo insolación, muchos lo recuerdan con ese nombre durante la infancia? Bueno, aquí más o menos es lo que les mencionaba, todo el desarrollo de estos, aquí están el dermatoscopio, hay más, y siguen, ahora hay uno nuevo con luz polarizada, luz de Wood, perdón, y básicamente lo que hace es eso, los estudios de patrones. Esta máquina que está acá es la que tenemos en el hospital, y, y pues es la versión más moderna que hay ahorita en el mercado, hay en desarrollo. Sin embargo, que ya esté en el mercado y aprobada y todo, esta es la más moderna. Podemos continuar, perdona. Eso es lo que les decía de los patrones, o sea, es básicamente ver esto, digamos, si yo veo, cuando yo me asomo, digamos, en la especialidad nos asomamos a ver la lesión con esto, lo que vamos a ver es estos patrones. Y ahí yo les puedo decir así, me parece que sí es un tigre, no, me parece que es un elefante, no, esto mira es una jirafa, porque hay patrones muy claros aunque se parezcan entre ellos. Y si yo encuentro ciertas características, pues voy a estar muy segura de que es una cosa o la otra. Aquí, por ejemplo, acá son dos lesiones, las dos son malignas,
Sin embargo, la que se ve como más rosadita, ¿ok? Que lo que significa es mucho más vascularizada, esa estamos hablando de un carcinoma vasocelular y por el contrario, la B, estamos hablando de un melanoma. Entonces, desde el punto de vista de manejo, agresividad, severidad, etcétera, pues obviamente el melanoma tiene una capacidad de metástasis muchísimo mayor. Todos estos estudios y todas estas imágenes nacieron para captar melanomas, porque son los que mayor capacidad de metástasis tienen y eventualmente una mayor mortalidad. Sin embargo, también está validado para todas estas otras lesiones no pigmentadas, que estamos hablando de vasos celulares, epidermoides, etc. Estos son todos patrones benignos, que cuando los vemos en el contexto adecuado de un paciente, por eso es muy importante la clínica. De hecho, hay lesiones como la que vemos aquí, la F, la que parece como que uno agarró una bola de pintura y la estalló contra la pared. Esa F es un patrón de riesgo en adultos. Y si lo vemos en niños, es un patrón completamente benigno y es un Neus de Spitz que posteriormente se va a convertir, conforme el chiquito crece, a una de las Fs, digamos, normales, que está como la primera, que es un patrón reticular con bolitas alrededor. Y conforme vamos creciendo, nos vamos alejando de la infancia, los patrones se hacen más tipo el A, el B, el C, y nos vamos alejando de los Fs, de los Gs, de los Hs. Por eso también, por eso les decía en un contexto adecuado. Entonces, dependiendo de la edad, es normal o no encontrar uno u otro patrón. Toda esta información es como la base de datos que alimenta toda esta parte de información de inteligencia artificial que tenemos hoy en día a mano. Ahora sí, perdón. Entonces, básicamente la sospecha clínica siempre es mandatoria, la dermatoscopía, que es esta PhotoFinder entra dentro de la dermatoscopía, solo que es digital, y más avanzados tenemos microscopía confocal, OTC, etc. Y acá está rápidamente cómo digamos, cómo se ha desarrollado todo esto, que es lo que les comentaba. De primero hay digamos, como una alimentación de la data para posteriormente ya tener lo que oficialmente podemos llamar inteligencia artificial. Y se está usando muchísimo todo en esta parte de imágenes, que es lo que usamos en dermatología. Estos algunos de los estudios como más fuertes que ha habido, donde incluso hay uno de este año que no está aquí incluido, disculpen, pero este último, el del 2022, ya están las indicaciones digamos, de a quiénes hacerle este seguimiento digital. Viene la importancia, etcétera, pero ya con indicaciones como tales están ya aquí a partir del 2022 y podemos continuar. Porque en el Congreso que les mencionaba, ya lo dicen, queremos hacérselo a todas las personas. Estos son algunos de los factores de riesgo que estaba comentándoles. Tener más de 50 lunares aumenta el riesgo significativamente. Tener lunares atípicos, vean que con solo un lunar atípico aumenta el riesgo. Más de 5 lunares atípicos, eso aumenta muchísimo más el riesgo. El color de los ojos, como pueden ver ahí. El color del pelo, la historia familiar de haber tenido melanoma, la historia familiar, perdón, personal de haber tenido algún otro tipo de cáncer, factores genéticos, factores ambientales como la exposición solar, el haber usado, aunque sea solo una vez en la vida, cámaras de bronceado, independientemente de la edad, pero aún si fue menores de 21 años, aumenta más el riesgo. Y el antecedente de trasplante de órganos. Entonces, por ejemplo, son de los factores de riesgo más importantes, donde si tenemos tal vez un paciente que cumple o tiene alguno de estos criterios con mayor, digamos, strong evidence, podemos recomendarle el estudio.
Estas son algunas diapositivas que logré capturar del Congreso Europeo que les mencionaba, donde normalmente, o sea, en las charlas se habla de que cómo logramos encontrar cosas, se logran, perdón, encontrar cosas más tempranas gracias al Photo Finder. Y como pueden ver en estas imágenes, esta misma máquina que están presentando acá el doctor Lamas es la que tenemos disponible en el hospital. Acá básicamente lo que quiere decir es esta parte, ¿verdad? De que este escáner, esta parte del escaneo, del seguimiento digital, ayuda a la detección temprana de los melanomas. Y no necesariamente, que esto es algo muy importante, quizás un concepto importante, que es el seguimiento. ¿Ok? Porque está el paciente, que es lo que hemos podido detectar y estamos tratando de llevar la data para una eventual pues, publicación y todo, porque ha sido de un impacto muy, muy positivo. No solo es el paciente que hoy, digamos, tenía ya en su cuerpo el melanoma y que lo logramos detectar porque no se había dado cuenta, el colega lo refirió o le llamó la atención el estudio, se hizo el estudio, lo logramos detectar, se trató, perfecto. Está de forma paralela también aquel paciente al que se le da seguimiento y podemos continuar, que es donde se están enfocando a nivel mundial. Entonces, aquí es donde, como es un estudio a futuro, un estudio prospectivo, digamos que la indicación es a cualquier persona que quiera o pueda hacerse el examen. Entonces, el, el número 5, que es en la documentación de toda la piel de las personas, debería aplicársele a más personas, no solo aquellas que ya tenemos identificadas, pues de alto riesgo. Esas, digamos, como que ya no hay duda de que deberían hacerse este examen. Lo que se está, digamos, ahorita tratando es de enviar, o sea, que este estudio pueda estar disponible para cualquier persona. Podemos continuar. Y este, por ejemplo, es una de lo que ellos hablan. Este es otro de los doctores que tienen, pues, verdaderos líderes de opinión de respecto a este tema de la dermatoscopía y ese a la hora del seguimiento. Entonces, y vamos a ver otros casos donde tenemos esta lesión que al principio pues no hay mayor problema con ella, sin embargo, al follow-up del año, podemos ver un evidente cambio y un cambio ya hacia la regresión. Entonces, son todo, ¿qué es lo que se está tratando de unir? Todos estos pacientes que tienen un melanoma metastásico sin primario, que posiblemente se llegan a hacer una regresión. Este es uno de nuestros casos que hemos podido detectar en el hospital. Este paciente fue referido por un colega, se le hace el examen de piel completo, se identifica esta lesión que clínicamente llamaba la atención, se ve, se puede analizar con la inteligencia artificial, la cual también comparte de riesgo, de verdad que tiene las características de riesgo. Vemos que tiene una alta sospecha, eventualmente se hace la biopsia, sale positiva, pues el paciente se trata. En este caso, a pesar de no ser una lesión si vemos la imagen acá dermatoscópica, no es una imagen tan, entre comillas, fea, nosotros les decimos caótica, no es una lesión tan caótica. Esta lesión ya no era un melanoma in situ, estaba en un estadio 1A, por dicha todavía bastante temprano, pero no era un melanoma in situ. Y básicamente acá está pues ya la parte técnica y nada más quiero contarles, pues se toman las fotografías de algo que yo les trato de transmitir a los pacientes es que obviamente la piel que está cubierta por maquillaje, por esmalte, por el cabello, pues no es valorable, ¿verdad? Porque son por imágenes de lo que uno pueda tomar. Posteriormente, máquina las acomoda según el riesgo y
En el estudio, lo que la enfermera, que ha sido muy estado capacitándose con cursos, etcétera, en la parte de dermatoscopía, también le toman la imagen digital. Entonces tenemos la imagen clínica más la imagen digital, que si podemos, perdona, irnos a la anterior, podemos ver acá la imagen clínica y la imagen digital. A esta es a la que le podemos montar la inteligencia artificial. Podemos continuar. Y posteriormente, uno termina, digamos, sí muy importante y se hace el énfasis de que hay áreas que no han sido quizás tomadas por la máquina, etcétera, por lo que siempre, pues, la consulta dermatológica, el chequeo general, etcétera, ¿verdad? Es importante. Y estos son ejemplos de donde se basan actualmente, o es el tema de discusión actual a nivel mundial, ya como les decía, no de los pacientes que son de riesgo, ya en ellos no hay duda del beneficio que tienen con este seguimiento digital, sino en pacientes también que no necesariamente calzaban con factores de riesgo muy altos, que pudieran tener factor de riesgo moderado a leve y que con el tiempo se han logrado identificar cambios significativos tempranos, donde entonces sí podemos detectar con más facilidad melanomas in situ, como en estos casos acá, que pues aquí tenemos un Breslow 6, etcétera. No sé, me encantaría, y que es la idea, digamos, que tenía, que se lo habíamos presentado, de saber si ustedes desde el punto de vista clínico, que son los que se enfrentan pues día a día con estos pacientes, si tenían alguna duda al respecto. Em, Quisiera nada más comentarles que hicimos como un formularito que yo esperaría que esté distribuido en las sedes, em, que es como como decir, como cuando uno manda una orden de hemograma, etcétera, donde viene el nombre del paciente, los factores de riesgo, el estudio y si es el de primera vez o seguimiento o no. Entonces, esto es lo que se hace después cuando se valoran las imágenes, se toman ese día las fotos y a los días tengo acceso a la computadora. De hecho, ahorita no tengo acceso porque me parece que la computadora está en traslado hacia, no sé si es Plaza del Sol, pero ahorita no está, digamos, disponible, pero yo tendría acceso, digamos, eh, eh, desde mi computadora, analizo las imágenes y genero un reporte. Al paciente se le presenta el reporte, digamos, que le genero, además de las imágenes clínicas, ¿verdad? Todos los archivos con las imágenes. Y dependiendo del riesgo, que el riesgo que yo puedo ver es, por ejemplo, el fototipo, el fotodaño, o sea, qué tantos daño solar hay, lesiones que haya encontrado. Se les da una recomendación, por ejemplo, de PhotoFinder anual, PhotoFinder cada 6 meses o valoración ya porque algo encontramos en este momento de riesgo. Em, Me encantaría oírlos. ¿Tienen algún comentario o alguna opinión al respecto? O sea, aquí ya es abierto más bien a ustedes este espacio. Por aquello, si alguien está tratando de hablar, tiene el micrófono en mute. Sí, no, básicamente es como eso, ¿verdad? Como que supieran cuál es la idea, cómo está a nivel mundial esto ya como bien establecido, bien documentado, todo el mundo se beneficiaría de esto. Lo de los costos, como es la parte de mercadeo, no sé ahorita. Yo O les voy sea, a sí tengo poner, una idea. les voy a compartir, porque de hecho ahora hay como una promoción
especial, que está el hospital está haciendo como la ruta del PhotoFinder. Lo que sí me acuerdo es que si es paciente Medismart cuesta 30.000 colones. Ya les digo, ya se los contaron. Lo que sí me parece es que es muy accesible, o sea, para el tipo de tecnología y todo que es, está muy accesible, aún sin MediaSmart. Me parece que es algo que vale mucho Pero la aquí le estoy pena, digamos, compartiendo el recalcarlo. precio. Para Medismart cuesta 30.000, paciente promocional 60.000 y paciente regular 75.000. Tal vez una de las dudas más frecuentes es, ¿verdad? Por la toma, digamos, del PhotoFinder y a la doctora Garzona le va a llegar el examen, ¿verdad? Y ella va a hacer una interpretación en la computadora. Adicional, ya es la cita con el especialista. Tal vez, doctor, ahí usted puede hacer, ¿verdad? Como la explicación de por qué es importante verse con el especialista al menos la primera vez y cómo es que funciona. Sí, totalmente, o sea, exacto, yo lo veo así y hablando, digamos, entre colegas, esto es como que la persona quiso hacerse un ultrasonido de abdomen porque le dolía o hacerse una gastroscopía porque le estaba con molestia gástrica. Entonces, perfecto, es la gastro, perfecto, pero también hay que ver, digamos, la parte clínica. Aquí yo no estoy pudiendo ver toda la parte clínica y las áreas donde la máquina no llega. Eso es algo súper importante que digamos, que a pesar de que tenemos un protocolo extra que hemos creado em, para evitar y disminuir todavía más esas áreas que la máquina no llega, ¿verdad? Estamos tomando fotos del cuero cabelludo en diferentes posiciones, etcétera. Pero hay lugares, como por ejemplo, entre los dedos de los pies, detrás de las orejas, en los hombros, que no, o sea, que no son valorables en este momento por la máquina y que se debe complementar. Por otro lado, como les decía, las, lo que estamos haciendo es un estudio de patrones y hay que ponerlo en un contexto clínico. En un paciente, por ejemplo, que ya haya tenido un melanoma o no, en un paciente que haya tenido cámaras de bronceado, se haya expuesto, perdón, a cámaras de bronceado, o sea, no le permito ciertos patrones que quizás le pudiera haber permitido a alguien de 30 años, por ejemplo. Te dejé de oír, Ale, Sí, perdona. otras preguntas digamos, típicas de los pacientes, sea cuando están con la enfermera o luego cuando están en consulta. Em, bueno, algo tal vez importante es que esto es un estudio dirigido hacia cáncer de piel, especialmente cáncer de piel tipo melanoma. Si bien es cierto, hay algunas lesiones que yo puedo ver y digo, mira, este paciente tiene onicomicosis o este paciente tiene alguna otra patología que psoriasis, etcétera, vitiligo, que puedo ver por las imágenes clínicas, lo puedo anotar. Sin embargo, no es una consulta dermatológica. Entonces, por ejemplo, si tienen una dermatitis atópica, si tienen una psoriasis, este no es como el medio para detectarlo, ¿verdad? Es más que esto está dirigido específicamente hacia la parte de lesiones pigmentadas, o sea, a descartar principalmente melanoma u otros tipos de cáncer de piel como epidermoides y vasos celulares. ¿Cuáles han sido los resultados a la fecha de la implementación de PhotoFinder? Sí, muy, muy buenos. Tenemos alrededor, por el momento, de hecho, he podido comunicarme con los desarrolladores y están muy impresionados también por la misma data. Em, Tenemos alrededor de 270 estudios, de ellos hemos tenido ya como 7 carcinomas vasocelulares, 5 carcinomas epidermoides y 3 pacientes con melanoma, que, que pues en general es muy significativo porque lo estamos haciendo a la población abierta, que es lo que en el congreso que les mencionaba lo están queriendo, digamos, abrir, ¿verdad? O sea, que no sea solo aquel paciente que ya se sabe que no hay duda que se va a venir beneficiado por los altos, digamos, el alto riesgo que tiene, sino a los pacientes abiertos.
Y nosotros tenemos una población aquí en Costa Rica donde tenemos mucha exposición solar y tenemos también pacientes con fototipos muy claros. Entonces, creo que es muy interesante lo que al final, digamos, de un periodo extenso, por ejemplo, un año, vamos a poder recolectar. Doctora, otra pregunta. ¿Cuánto dura en promedio la cita con la enfermera? Sí, es 30 minutos. O sea, ¿por qué? Porque mientras le explica, hay un consentimiento informado, el paciente pues se desviste, se coloca frente a la cámara, se cambia de posición, ella le toma las fotografías, etcétera. Es un proceso de 30 minutos. Em, Habrá pacientes que tienen demasiadas lesiones y ella dura más, habrá otros pues que tengan pocas lesiones pigmentadas, puede ser un poco menos, pero quizás el promedio son 30 minutos. Y la última pregunta de mi lado, digamos, de estos pacientes que se les ha identificado, o sea, de melanoma o otro de los que se ha indicado, ¿tienen, Ujú. digamos, como algún factor en común, de riesgo en común, o más bien es de todo tipo, gente joven, gente mayor, gente que trabaja más expuesta al sol? Bueno, de los de melanoma propiamente, ninguno tiene antecedentes familiares. Sí tienen exposición solar, 2 de ellos, o el otro no. El fototipo 2 son fototipo 2, uno es fototipo 3. Em, entonces, no, tampoco serían, sinceramente, es algo muy importante, digamos, de tomar en cuenta, tampoco serían los top de la lista de los que se han hecho el examen, como que uno dice, ah, sí, este tenía el cartón lleno, ¿no? O sea, tenías factores de riesgo, pero no era el que, digamos, a punta de factores hubiera sido, digamos, de los primeros de la lista, ¿no? Ok, perfecto. A Marilyn Cortés que está preguntando de cuándo es la próxima visita de la doctora y o del PhotoFinder. Yo estoy agregando la y o el PhotoFinder. Ah, ¿en dónde, perdón? En San En Carlos. San Carlos. Sí, no tengo programadas ahorita, creo que la última fue este mes, a principios de este mes, y tenemos pues eventualmente que reprogramar las próximas, sí. De hecho, si no me equivoco, hasta el viernes estuvo en San Carlos el PhotoFinder, me parece. Ujú. Sí, ok. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, dice Brenda Salas, ¿qué no deberían de hacer antes de la cita? Em, Quemarse porque si no ya los pongo en rojo, ¿no? Pero en general, o sea, quizás no es tanto antes porque no hay ni mayor problema, es durante. Quizás sí me ha pasado y yo se lo trato de insistir y está en el consentimiento informado, pero me ha pasado que, por ejemplo, especialmente mujeres, si llegan maquilladas, ¿verdad? No, la cara la puedo valorar muy poco, es como que se pusieran un filtro, ¿verdad? Entonces no puedo ver con el detalle si están maquillados. O los que tienen, perdón, las uñas pintadas, eso es otra de las cosas que en el protocolo de toma de imágenes implementamos. Entonces, si tienen las uñas pintadas, especialmente con de los geles, ¿verdad? Que no se quitan fácil, tampoco los podemos valorar. Y quizás los peinados, sí, yo les pido también que se recojan el pelo, que hagan una cola alta, ojalá tipo moño, para que el cabello no les cubra el cuello, que es un área que también vemos a veces mucho daño solar. Entonces, Sí, quizás no es tanto antes como en el momento de que no haya maquillaje y pues las zonas no necesariamente tienen que quitarse toda la ropa, sino que si quieren, pero sí tal vez a veces les recomiendo, por ejemplo, si andan una ropa interior muy alta, quizás bajar un poco para que pueda descubrir la parte del abdomen y espalda baja, y esa parte pues también pueda ser valorada. ok, perfecto. No sé si tal vez hay alguna pregunta adicional. ¿Es recomendable el uso de cremas de piel, desodorantes o interfieren?
No interfiere. Y las cremas, a menos, en general no hay mayor problema, porque aunque brille un poquito la piel o así, no, mientras no cubra, como el maquillaje, por ejemplo, no hay problema. Ok, perfecto. ¿Alguna Doctora, una otra pregunta? pregunta. Sí. Claro. ¿Cuánto tiempo después de realizado el examen el paciente tiene los resultados? Bueno, el Ujú. reporte. Usualmente no más de 15 días. Nos ha pasado que a veces se ha, digamos, pasado más del tiempo, pero también ha sido asociado a que ellos dan un correo y a veces el correo pasa al spam o no, después cambian el correo o así. Eso es algo que estamos tratando, pero lo que les digo son como 15 días. Ahorita, por ejemplo, eh, como anda eh, eh, paseando, les digo yo, el photo finder, entonces el acceso en cada vez que me lo que cambien de lugar, yo tengo que también cambiar la parte de la configuración para poder acceder, pero usualmente es bastante rápido. De hecho, también en los pacientes que han tenido lesiones importantes, la enfermera, como quien dice, me avisa antes de alguna lesión sospechosa que ella también pues vio o que la máquina detectó para ponerse pues en contacto con el paciente, sí. Están preguntando si se puede hacer el estudio en niños. Sí, acá en niños es principalmente que uno ve riesgo-beneficio y la parte, digamos, y la parte del consentimiento informado, que lo que me ha pasado, no hay problema. El asunto es que sí esté con uno de los dos papás durante el examen y que firmen el papá el consentimiento informado. Ok, perfecto. Compañeros y compañeras, ¿alguna otra pregunta o duda? Creo que no. Bueno, dice José que se lo pueden traer a Guanacaste por el tipo de población. Y luego Yasmín Loaiza, buenas noches, ¿cuál es el porcentaje de confianza en cuanto al tipo de lesión? Es muy importante, o sea, sí, la parte de Guanacaste sería genial, yo creo que totalmente de acuerdo, es una población que está muy expuesta. em, y desde el punto de vista de confianza es bastante alto, digamos, o sea, si ya uno lo detecta, em, es bastante alto, se habla más o menos de un 97%. Sin embargo, lo que puede pasar es que haya, digamos, como un falso negativo, pero el falso positivo, como les decía, es bastante, digamos, exacto. Acá lo que pasa también es que están los neos displásicos y los neos displásicos muchas veces hay hasta desde el punto de vista histológico, hay todo un debate de si es un melanoma in situ o sigue siendo un neodisplasico. Entonces, ese mismo, digamos, debate está desde el punto de vista clínico. Sin embargo, a nivel mundial, lo que uno dice es, o sea, si ahí, digamos, entra el microscopio confocal, por ejemplo, que es otro estudio para también documentarlo. Pero básicamente a la hora de clínica de haber sospecha y de que las sospechas calcen, tanto clínica como dermatoscópica, y con la parte de biopsia, pues ya el diagnóstico se hace. Especialmente estamos hablando de las lesiones muy tempranas, las lesiones, porque eso es lo que estamos detectando o tratando de detectar con estos casos. Las lesiones que ya son claras, pues no, como les decía, no hay mayor problema con ellas. Vale. Raquel Araya pregunta, buenas noches, ahora en niños mencionó riesgo-beneficio, ¿cuál sería el riesgo? Las fotografías, ¿verdad? O sea, que en general, por dicha, el cáncer de piel es muy raro en niños, em, porque ocupamos o sea, excepto la parte, digamos, de síndromes genéticos, ¿verdad? Como el síndrome de Gorlin, etcétera. Más bien necesitamos la parte, es en adultos a partir de los 20 que aumenta significativamente el riesgo. Sin embargo, tenemos pacientes
o he tenido, digamos, la oportunidad de tener pacientes niños que el pediatra me los envía por lesiones congénitas bastante aparatosas, que cuando ya uno las ve con el dermatoscopio uno está muy tranquilo porque es un patrón completamente benigno. Entonces, el riesgo es la parte de la toma de las imágenes, ¿verdad? Sin embargo, que como les mencionaba, básicamente que por eso es que ponemos al padre o la madre a firmar y que estén presentes durante el examen. Gerardo Macías dice, eventualmente el estudio se podría incluir en los chequeos que hace el hospital a empresas y seguros, además de ofertas varias. Sí, de hecho, esa es una de las, ¿verdad, Ale? De los puntos que Estamos trabajando. porque de hecho en algunos lados igual se ofrece como parte de los chequeos anuales, ¿verdad? Que el paciente tiene ciertos paquetes y escoge dependiendo de su propio riesgo, ¿verdad? Que sí, qué sé yo, que nunca ha ido a un dermatólogo o que ya ha ido y más bien le han dicho que sí, que tiene riesgo para alguna de estas enfermedades, pues más bien se ve beneficiado con esto. Totalmente. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no, tal vez yo le pediría a la doctora Garzona que cierre con unas 3 a 5 rapiditas del PhotoFinder para que todos nos vayamos, ¿verdad? O a cenar, o a descansar, o a continuar en la labor del día o de la noche, pero recordarse los 5 puntos claves del PhotoFinder. O sea, básicamente el seguimiento es clave, o sea, tener un baseline para todos nos sirve, ¿ok? Porque el cambio es la forma de poder detectar las cosas más a tiempo, ¿ok? La piel está totalmente accesible, es completamente indoloro y creo que deberíamos sacar advantage de eso, ¿verdad? O sea, sacar ventaja, ¿verdad? De esa accesibilidad que tenemos en piel. Por otro lado, no es solo son las imágenes, sino también toda la parte de la data que ya está bien documentada, toda la parte de inteligencia artificial y la accesibilidad, ¿verdad? Porque son exámenes que están em, de punta a nivel mundial que podemos, que me parece que son bastante accesibles para nosotros y nuestra población. Yo tal vez complementaría con 2 cosas. Uno, no sustituye la visita a un dermatólogo, pero definitivamente puede incidir en qué tan crítico es hacerlo. Y 2, reiterar que esta es una tecnología que está bastante validada y que en el hospital dichosamente la tenemos. También, digamos, para que se mantengan pendientes de las redes del hospital, o en el caso, digamos, yo voy a pedirle a Mercadeo del hospital que nos pase cuál es la ruta del hospital con el PhotoFinder para que ustedes sepan, ¿verdad? Y de nuevo, la persona que se encarga de hacerlo es una enfermera que está debidamente capacitada. La interpretación la hace de manera remota la doctora Garzón, y eso luego puede servir para que el paciente vaya a ver con su dermatólogo de confianza o bien con la doctora Garzón, para que ahora bien, con el examen hecho, ya puedan hacer, ¿verdad? La revisión en sitio, porque hace que la parte de pelo, esta parte no se puede ver, si tiene que hacerse presencialmente, pero bueno, que al menos, digamos, sirve bastante. No sé si No, con eso hay Ale, alguna pregunta adicional a doctora Pisa. Ale, hay algo muy importante y es que así como la doctora Garzón está diciendo que el PhotoFinder anda de paseo, ¿verdad? Que eso quiere decir que está cada ciertos días está en alguna de las sedes, ahorita en GAM, pero también está el plan de mandarlas fuera del GAM. También para todos los que son de medicina de empresa, existe la posibilidad de que el PhotoFinder vaya a las empresas, ¿verdad? Y hacer campañas de salud. También hay un precio corporativo, ¿verdad? Que ronda los 40,000 colones para las personas que tienen el beneficio de medicina de empresa y sus familiares de primer grado. Lo pueden conseguir por este precio y si saben en alguna de las empresas que haya gente interesada o el administrador del consultorio, pues que sepan que el PhotoFinder también va a cada una de las empresas. Listo. Yo creo que estaríamos por hoy, tal vez del lado mío de la educación médica, recordarles, ¿verdad?, de que estas charlas las podemos hacer
bajo demanda, o sea, si hay temas que ustedes han visto que estamos incorporando entre los servicios del hospital, que con todo gusto se pueden comunicar con la doctora Pizar, conmigo, con su jefatura inmediata, para solicitar la capacitación, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan contar con más herramientas y conozcan los especialistas y subespecialistas con los que contamos para que ustedes puedan pues, apoyar mejor a las poblaciones y a los condominios del doctor. Entonces, bueno, doctora Garzona, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. ¿Les podemos compartir la presentación, doctora? Sí, sí, claro. Buenísimo. Entonces, pronto se las estaremos haciendo llegar. Muchas gracias y ya saben que va a estar el PhotoFinder en Plaza del Sol por el momento. Hasta luego. Ah, bueno, hay descuento para nosotros colaboradores del metro. Sinceramente no sé la respuesta. No sé si es el precio Medismart u otro. No sé, doctora Pizar o Julie, si ustedes saben. Nos lo dejamos de tarea y si no lo inventamos, no se preocupen. Listo. Está bien. Lo que lo inventa queda con una responsabilidad, eso sí. Ahí lo revisamos y les estamos comunicando. Pura vida. Ok, hasta luego. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.